Génesis 24 en su Biblia, por favor. Y como puede ver en el boletín, a pesar de las faltas ortográficas, vamos a aprender acerca de la responsabilidad de los padres al escoger cónyuges para sus hijos. Génesis 24, vamos a empezar leyendo en un ratito el versículo 9. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y poder estudiarla. Pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento para comprenderla y queremos pedirte que puedas ayudarnos, Señor, a aplicar los principios que tú nos muestras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de escoger una persona para que nuestros hijos se casen, nos topamos con una cita en Génesis 24 donde se relata cómo Abraham el padre llega a intervenir de manera activa en la búsqueda de una compañera para su hijo Isaac. Cuando nosotros lo comparamos con nuestra cultura, vamos a llegar a darnos cuenta que estamos en el otro extremo. Los padres hacemos poco o nada en la búsqueda de una compañera, un compañero para nuestros hijos. Génesis 24 tenemos la historia de cómo Abraham busca una esposa para Isaac. Y debemos darnos cuenta que en esta historia de este capítulo tenemos muchas cosas culturales, cosas que no podemos aplicar a nuestra vida porque es una cultura diferente. Pero aún así hay otras cosas, hay principios eternos que llegan a aplicarse a cualquier cultura, en cualquier situación, en cualquier momento. Para saber qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar, debemos llegar a entender ciertos detalles de la cultura en la cual este hombre, Abraham, el papá, está ayudando a su hijo Isaac a buscar compañera. El versículo 9 empieza diciéndonos: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Cuando se hablaba de buscar una compañera para el hijo, todo ese proceso se le llamaba negocio, negociación. Para nosotros, para nuestra cultura, puede parecer una palabra un poco extraña, una palabra un poco rara, cuando observamos cómo el criado, la mano derecha de Abraham, probablemente Eliezer, llega a ayudar en este proceso. Negociación. Es interesante que en este proceso es tan importante para Abraham escoger una compañera, que llama al criado más importante, al principal, y le pide que ponga su mano sobre su muslo, en la parte de atrás, en verdad cerca de los genitales. De esa manera se notariaba un pacto. Nosotros vamos a una notaría para hacer eso. En ese tiempo las costumbres eran diferentes, ponían su mano en el muslo y de esa manera este hombre, este criado, la mano derecha de Abraham, va a llegar a ayudar en el proceso de encontrar a una mujer para el hijo de Abraham, Isaac. Esta costumbre, que vamos a revisarla con detalle, vamos a ver que Dios, cuando habla de la salvación, a Dios se le ocurre, a él le parece buena idea, tomar esta costumbre de cómo se buscaba esposa para el hijo, para llevarlo a la parte espiritual y hacer de nosotros, la iglesia, la salvación y Jesucristo como el esposo. Él va a salvarnos tomando en cuenta esta costumbre. Observemos ciertos detalles. Juan capítulo 3, versículo 29 en la pantalla, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Cuando el papá quería buscar una compañera para su hijo, lo que hacía es pedir o contratar a un negociador. El negociador se iba a encargar de todo el proceso que tenía que ver con encontrar a la compañera y llevarle a esa compañera al futuro esposo para que se casen y hagan todo eso. Por eso se llama aquí en el texto bíblico negocio, era toda una negociación. Aquí está hablando, en este pasaje está hablando Juan el Bautista. Él se autodenomina el amigo del esposo, el negociador. Dios el Padre toma la decisión de buscar una esposa para su Hijo Jesucristo, el esposo, y encuentra a esa esposa en nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia somos la esposa de Jesucristo, y Juan el Bautista, el negociador, va a venir antes de que Jesús venga para preparar el camino, para llevar el mensaje de cuál es la idea, de cuál es el plan de Dios, el papá, Jesús, el esposo, y ese mensaje va a ser dado a nosotros, la esposa, para que podamos casarnos con Dios. Así es que el papá tenía la costumbre de contratar a un negociador para este proceso. Una segunda característica está también en Juan capítulo 3 y dice: vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El negociador llevaba un mensaje. Cuando el papá le contrataba al negociador, el negociador debía llevar el mensaje a la familia de la esposa para decirle exactamente lo que el papá y lo que el futuro esposo querían de este matrimonio. Aquí vemos a Juan el Bautista nuevamente, trayendo un mensaje de Dios el Padre a nosotros, dándonos este mensaje de salvación, mostrándonos a nosotros que para poder ser la esposa del esposo de Jesucristo, uno necesita recibir a Cristo como Salvador personal. Un tercer detalle, 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando el negociador llegaba a la casa, a la familia donde estaba la futura esposa, este negociador llevaba una dote, una cantidad de dinero, una cantidad de bienes materiales. Si usted le pregunta a su abuelo, todavía en nuestra cultura se acostumbraba a algo de eso, una dote, porque la costumbre era que esa señorita iba a salir de la casa de papá y mamá e iba a formar parte integral de la familia del esposo. Entonces era una ganancia, porque ahora tenemos una persona más que lave los trastos. Pero la familia a la que pertenecía esa muchacha perdía una persona, en verdad en ese tiempo, que acarree el agua, porque eran las doncellas que salían en la mañana o en la tarde con sus grandes baldes hacia los pozos de agua, y ellas eran las encargadas de transportar el agua a la casa para tener agua para lavar los trastos y para tomar y para hacer todo eso. Entonces la familia de la futura esposa perdía un ayudante. El negociador trataba de compensar esa pérdida dándoles bienes materiales para compensar de alguna forma a la familia de la esposa. Raro puede ser, esa era la costumbre, la dote. Después, cuando el negociador llegaba a la casa, al negociador se le ofrecía algo de comer. El negociador rechazaba la comida hasta decir para todo lo que él estaba. Así es que empezaba la negociación, hablaban de todos los detalles de la boda, todo eso. Y cuando ya estaban de acuerdo en todos los detalles, entonces sí establecían un pacto. Y después de establecer el pacto, cuando toda la negociación estaba hecha, la sellaban con una cena, con una comida,
de gozo, de regocijo, porque ahora ya la negociación ha terminado y solo es cuestión de que la muchacha vaya a la casa del futuro esposo. Un pacto y una comida. Observe lo que dice la Biblia en 2 Corintios. Yo les he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Observa ese pacto de matrimonio entre Cristo, el esposo, y nosotros, la esposa, la iglesia, se llevó a cabo en el momento en que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Ahí nos comprometimos con Él. Cuando recibimos a Cristo, ahí nos comprometimos con Él. Llegamos a ser la esposa de Jesucristo. Y es interesante que Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Jesucristo va a volver por nosotros, nos va a arrebatar al cielo, y una de las costumbres que se realizaba en ese tiempo es que cuando la negociación estaba lista, el esposo salía rumbo a la casa de la esposa, la tomaba ella de esa casa y la llevaba a su propia casa, y ahí celebraban las bodas del Cordero, una fiesta, porque ahora somos esposos. Jesucristo vuelve por nosotros, y cuando Él venga, nos tomará a nosotros, su esposa, nos llevará al cielo, y una de las cosas que haremos al llegar al cielo es disfrutar de una boda del Cordero. Habrá una cena. Parece que Dios nos conoce bien, lo que nos gusta, así es que vamos a comer bien ese lugar. Observa lo que sucede, es muy simbólico. Así es que, entendiendo la cultura, entendiendo los detalles de la cultura y la diferencia que existe con nuestra propia cultura en ese proceso de encontrar esposa o esposo, ahora sí podemos sacar de esa cultura los principios eternos, los que se aplican a cualquier sociedad en cualquier momento, los principios intemporales de la palabra de Dios. Observemos, versículo 1, primer principio. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Primer principio: es el papá, el cabeza de hogar, el responsable de liderar y guiar a su hijo o a su hija en la búsqueda de cónyuge. ¿Se da cuenta que es una de las áreas en las que los papás fallamos? Él se va a casar, así es que tenga cuidado quien escoge, que mire bien, que observe bien, porque él puede dañar toda su vida, porque finalmente es el que va a vivir. Y uno de los errores que hemos cometido es llegar al punto de que esta decisión, la decisión más importante después de la salvación, la decisión más importante en la vida de nuestros hijos, es algo que ellos toman la decisión, y nosotros como padres, por cualquier razón, pensamos que nosotros debemos ver los toros de lejos. Cuando aquí vemos a un hombre, a Abraham, un hombre de 140 años, que ve que es tan importante que que su hijo Isaac se case con la persona adecuada, que él hace todo un juramento notariado con su esclavo, con el negociador, para que se escoja la persona adecuada para que ésta llegue a casarse con Isaac. Papá, usted tiene un rol activo en este proceso. Le ha delegado de manera incorrecta toda la responsabilidad a su hijo. Los padres
somos responsables delante de Dios, sobre todo el papá, somos responsables de liderar el proceso a través del cual nuestro hijo, nuestra hija, está buscando enamorada, está buscando esposa. Quizás debemos pedir perdón, porque hemos delegado esa responsabilidad total a los hijos o a veces a la mamá, y la verdad es que es responsabilidad de la cabeza de hogar guiar a su hijo en el proceso de encontrar la compañera adecuada para este hijo. Es responsabilidad del padre, es responsabilidad del papá actuar de manera activa en este proceso de buscar una compañera para su hijo. Cuando mi hijo cumplió 4 años, celebramos la fiesta de cumpleaños aquí en una de las aulas de la iglesia. Fue invitada la mejor amiga de mi hijo, una niña de 4 años, y estaba el papá de ella y estaba yo, y estábamos viendo todo lo que estaba sucediendo. Nicolás y su esposa se habían disfrazado de payasitos y estaban haciendo toda la cosa, y nosotros estábamos observando. Un comedido que nunca falta apareció ahí y nos dijo, al papá de la niña y a mí como papá de Ian, nos dijo: oigan, sería bueno que entre los dos niños lleguen a casarse. Yo, respirando de manera profunda, con mucha educación, pero con mucho enojo a la vez, no estoy pidiendo carpetas, no estamos buscando enamorada para mi hijo, y el papá pensaba lo mismo que yo, no estamos buscando eso. Yo doy el visto bueno a la carpeta, así es que si usted algún rato quiere dar a su hija para que mi hijo se case, yo apruebo la carpeta, yo pongo el visto bueno, y después de pasar el visto bueno le entrego la carpeta a mi hijo y que le escoja lo que quiera, primero la aprobación del papá. Muchacho, Abraham escogió esposa para su hijo. Y aun cuando hay un componente cultural, eso no cambia el concepto de que es el papá el que guía al muchacho, no cuando él ya siente cierto atractivo hacia el sexo opuesto, mucho antes. Le está enseñando principios valiosos, principios con los que él debe vivir para escoger adecuadamente la persona con la que va a unir su vida, y por los próximos 30, 40, 50 años va a ser una vida que va a ser un anticipo del cielo o va a ser un anticipo del infierno aquí. El papá es responsable de esto. El hijo se va a escuchar lo que él quiere decir, claro que sí, él es el que va a vivir. Es responsabilidad del papá guiar a los hijos en todo ese proceso. Un segundo principio, el versículo 3 nos lo da y dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Usted puede ver la foto. ¿Por qué Abraham era tan mala gente que no quiso que se case con una de las mujeres lindas de Canaán? Estos son los cananitas. Una mujer llevando a su bebé, un esposo llevando a su bebé. Este es un ídolo, este ídolo es una estatua hueca. En la parte de abajo prenden a grandes temperaturas fuego, y cuando está prendido a fuego, las manos de la estatua están a una temperatura tremendamente alta, y los cananeos tenían la costumbre de llevar a sus hijos, poner en las manos de esta estatua, y en el momento en que el bebé estaba en las manos de la estatua, moría. ¿Qué dijo Abraham? Yo no quiero una esposa así para mi hijo. Yo no quiero un esposo así para mi hijo. Yo quiero una mujer que ame al Señor, que no dé sus hijos a Moloc, así se llamaba este ídolo. Que la esposa para mi hijo Isaac no tiene que ser la esposa perfecta, pero tiene que ser una persona que sea de mi misma familia.
Muchacho, no puedes casarte con alguien que no es de tu familia. Esta es la familia cristiana. Debemos casarnos con alguien que es creyente, con alguien que ama al Señor, con alguien que busca agradarle a Dios. Y por eso para Abraham fue tan importante no dejar que una impía, que una mujer que no ha conocido de Cristo, que vivía de manera pecaminosa, con prácticas tremendamente malas, abominables, sea la mujer con la que Isaac se iba a casar. Y por eso Abraham con sus 140 años escoge al negociador, escoge al criado a la mano derecha y le hace viajar 2400 kilómetros saliendo de Canaán hacia Mesopotamia, y allí vaya, escoja una mujer que sea de mi parentela. El esposo, el papá no estuvo preocupado porque no se dañe la raza. El papá no estuvo preocupado porque sea una mujer linda. No estuvo preocupado porque sea una mujer que tenga dinero. Estuvo preocupado porque sea una hija de Dios que ame a Dios. Y si tiene dinero y es bonita, esos bonos extra nunca están de más. Pero observe lo que le preocupaba a Abraham. A Abraham le interesaba una hija de Dios. Y que no solo sea hija de Dios, que ame al Señor. Un hijo de Dios, un hombre que pueda ser líder en ese hogar. Muchacha, no basta con que el joven sea cristiano. Necesita haber caminado con el Señor. Ese joven va a ser cabeza de hogar. El liderazgo no se improvisa. Ese muchacho debe saber las cosas básicas de la vida cristiana para guiar a su esposa, para guiar a su familia hacia las cosas que Dios desea. No es que ya le hice que reciba a Cristo, ya le hice que se bautice, ya eso es suficiente. No es suficiente. Debe ser un hombre que haya caminado con el Señor algún tiempo y pueda liderar a su esposa, a sus hijos por el camino que debe liderar. Y si estás pensando en una muchacha, debe ser una muchacha que camine con el Señor. Debes conocerla y debe ser una mujer que tema al Señor. Desde antes de que nuestro hijo Ian nazca, mi oración ha sido: Señor, dale a mi hijo una esposa, una mujer que te ame a ti y que le ame a él. Y si viene con plata y es bonita, mejor. Pero no me interesa, eso no es por eso no oro. Por lo que sí oro es que esa mujer sea una mujer que ame a Dios y sea una mujer que le ame a mi hijo. Y ahí él será feliz, aunque tengan poca plata, aunque no sean bonitos, aunque haya ciertas carencias. Lo espiritual no es negociable. ¿Observas lo que la Biblia dice? 2 Corintios ahí en pantalla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Joven, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es una sugerencia de parte de Dios. Si tienes una enamorada no cristiana, si te casas con alguien que no conoce del Señor, estás pecando contra Dios y tendrás 50 años de matrimonio para recibir las consecuencias de no haber obedecido a Dios. Y tendrás un infierno. Y la gran parte de consejería que yo doy en esta iglesia es a mujeres que han desobedecido en esto. Y que llegan llorando con bebé en brazos. ¿Por qué no hice caso a Dios? Porque los hombres somos hábiles para engañar.
Y sí podemos decir, recibo a Cristo y me bautizo, y cuáles son los otros requisitos que hay que cumplir para que me dejes para que me pueda casar contigo. Pero cuando la cosa está hecha, nunca más a la iglesia, nunca más en su vida cristiana, poniendo prohibiciones a las mujeres para que no puedan venir a la iglesia, haciendo una vida difícil a esas mujeres que eran cristianas, que son cristianas. Y esas mujeres llegaron a darse cuenta de la manera más difícil que el amor no basta, que el amor no es suficiente. Y están sufriendo en hogares mixtos, donde el uno es creyente y el otro no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Dios quiere proteger tu vida, joven. Dios no quiere aguarte la fiesta. Dios quiere proteger tu vida. Dios quiere darte un matrimonio que sea un anticipo del cielo aquí en la tierra. Y si no escoges como Dios dice, te aseguro que tendrás un anticipo del infierno aquí en la tierra. Lo espiritual no es opción, no es negociable. Nunca como papá y mamá, y nos hemos puesto de acuerdo mucho antes, nunca daremos a Ian permiso para que salga con una muchacha que no sea cristiana. Nunca le daremos permiso. Nunca seremos parte del pecado de él si él en algún momento quiere tomar una decisión contraria a lo que la palabra de Dios dice. Nunca. Y si eso hace que él se vaya a temprana edad de la casa porque no está de acuerdo con papá y mamá, que se vaya de la casa. Con todo el dolor del corazón y con todo lo que eso va a producir en la vida de Vero y en la mía. Pero esto no es negociable. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es negociable. Pastor, es que le quiero. Es que me gusta. Es que no puedo vivir sin él. Es que en la iglesia no hay que escoger. ¿Sabe que cuando yo tenía 20 años y empecé a asistir a esta iglesia, yo dije eso? No hay. Habían 40, 50 jóvenes en la reunión de jóvenes. No hay. Y cuando yo llegué al punto en mi vida cristiana de entender estos principios y le llegué de veras a entregar esta área de mi vida al Señor, los ojos se abrieron. Y una linda princesa que tocaba el órgano ahí, donde está el piano. ¡Wow! Sí ha habido. Y me acerqué y le dije, ¿te puedo acompañar a tu casa? Un día sábado, cuando siempre yo era el organizador de las cosas que se hacían después de reunión de jóvenes, pero esa vez no, nadie quiso hacer nada, así es que estaba solito, así es que vine casualmente acá y le vi a Vero practicando el órgano. Ella practicaba siempre los sábados en la noche para el domingo. Y me acerqué y le dije, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Claro, espérame un rato. Y aguantando una hora de repaso ahí. Pero como había intereses de por medio, fue rápido esa hora. Y le acompañé y no sabía que vivía a 3 cuadras de aquí, así es que mal negocio, no pudimos conversar casi nada las 3 cuadras que duró el viaje. Busca la guía del Señor en esto. No te cases con una impía. Vas a vivir infeliz 50 años. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es interesante que Deuteronomio capítulo 7 dice palabras dirigidas a los papás
y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios no le habla al muchacho o a la chica, le habla al papá. No darás tu hija al impío, no darás tu hija a la impía, porque a más de ser desobediencia, a más de ser un pecado contra Dios, observe el segundo efecto de esto: desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Hermano, es cuento, muchacha joven, es cuento que tú vas a poder transformar el corazón de él y va a venir acá y va a ser un buen cristiano. En 25 años de ministerio, solo una mujer ha logrado eso y le tomó 15 años. Es cuento eso. Cuando se case contigo, te vas a dar cuenta que esa persona te va a arrastrar lejos del camino del Señor. Desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Papá, esto es dicho a ti, no al hijo, no a la hija. Este es dicho a nosotros los padres. Nosotros somos responsables en este proceso. Por supuesto, los muchachos tienen voz y voto en esto. Por supuesto, ellos son los que se van a casar. Pero el hecho de que nosotros como padres hemos llegado a una posición en la que dejamos nomás que se hagan las cosas porque ellos son los que se enamoran y ellos son los que no me hacen caso, cuando es responsabilidad del padre tomar una posición activa en este proceso de guiarle a su hijo en la segunda decisión más importante de su vida. Es pecaminoso que padres tomemos una posición inactiva, dejándole que ellos sean los que decidan, que sean ellos los que puedan hacer cualquier cosa en esta área. La vida cristiana no es negociable. No es negociable. Y nosotros los padres somos responsables de la vida cristiana, de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Sabes? Un tercer principio es la guía de Dios en todo este proceso. Y en el versículo 7 puedes observar cómo la guía de Dios se empieza a manifestar. El texto dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Observa cómo la confianza de Abraham estaba depositada en todo este proceso. Observa cómo Abraham sabía que Isaac iba a ser el que de él salga toda la descendencia para formar lo que es Israel. Así es que Abraham sabía que Isaac tenía que casarse, y tenía que casarse bien, porque ese era el destino de su familia y del futuro de su familia. Y cuando habla con el negociador, con el criado, le dice: el ángel, su ángel, el ángel de Dios te guiará en todo esto. El ángel de Dios es una referencia a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo te va a ayudar y te va a guiar. Y sabes, muchacho, uno de los grandes problemas es que cuando buscamos enamorada o enamorado, hay mucho egoísmo. Pensamos en lo que nosotros necesitamos, pensamos en lo que nosotros queremos, y poco o nada damos de espacio a saber lo que Dios quiere en esa área de nuestra vida para que nosotros podamos escoger adecuadamente. Abraham le dice: Dios te guiará. Pero sabes, necesitas llegar al punto de decir: yo no quiero hacer mi voluntad en esto. Yo quiero escoger a la manera de Dios. Yo quiero confiar en el Señor para que Dios me guíe y Dios me muestre cuál va a ser mi cónyuge. Pero a veces el muchacho no quiere guía. A esta quiero, esta me gusta.
Y no importa qué dice papá, no importa qué dice Dios. Esta quiero, con esta me voy a casar. Ella me hace feliz, a ella le amo. Muchacho, ten cuidado, porque en la segunda decisión más importante de tu vida, para no equivocarte, necesitas permitir que Dios te guíe. Necesitas permitir que su ángel, que el mismo Jesucristo, guíe cada decisión, guíe cada acción, guíe todo ese proceso para que te cases con la mujer que le agrada a Dios, que le honra a Dios. Este criado, entendiendo el peso de todo este proceso, va a llegar a doblar rodillas delante de Dios y va a llegar a orar a Dios para pedirle que Dios le ayude a escoger adecuadamente la mujer que se va a casar con Isaac. Recuerda, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes estar haciendo un castillo, que eso caerá, porque el cimiento no es Dios. Y cuando el cimiento no es Dios, no importa qué tan grande construimos, tarde o temprano caerá. Tarde o temprano llegarás a considerar un divorcio en tu vida. Tarde o temprano considerarás la posibilidad de terminar esto, de abandonar, de huir, de dejar. Si Jehová no edifica la casa, en vano, es una pérdida de tiempo hacerlo solos. Para esta guía del Señor necesitamos orar. Y el versículo 12 dice, y dijo, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Observas cuál es la voluntad que quería cumplirse? Que sea esta la que tú has destinado. A Eliezer no le interesaba escoger la persona que más le gustaba a él para Isaac. Ni siquiera Abraham quería escoger características particulares en la chica. Lo que querían ellos es escoger a la persona que Dios había determinado. Y muchacho, debes integrar en el proceso a Dios en tu vida. Debes orar a Dios, debes doblar rodillas y debes estar orando por días, por meses, por años, que Dios te dé la compañera exacta. Aunque parezca que el tren ya te está pasando, ya te está abandonando, dobla rodillas, Dios te va a dar en el momento adecuado. No va a ser en tu momento, no vas a recibir la enamorada hoy. Dios va a desarrollar paciencia en tu vida. Y la cosa va a tardar, te aseguro, tardó algunos intentos equivocados en mi vida personal. Pero cuando es el tiempo de Dios, Dios te da lo mejor. Y cuando Dios te da lo mejor, tu matrimonio es un anticipo del cielo aquí en la tierra. Con todos los problemas que pueden haber. Es una bendición. Hay que doblar rodillas. Y hay que rogar. ¿Observaste que no dice orar? Dice rogar. La diferencia es que cuando oras e incluyes los sentimientos, a eso se le llama rogar. Así es que este hombre estaba implorando a Dios porque Dios le guíe. Estaba implorando a Dios porque Dios esté guiándole cada paso, cada detalle, porque él no quería hacer su voluntad, porque él quería hacer la voluntad, ni siquiera de Abraham. Señor, la que tú has destinado para Isaac. Observa versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue.
tomando toda clase de regalos escogidos. Está hablando de la dote. Llevó todos estos cargamentos, 10 camellos cargados con todo esto, porque esto iba a ser la dote que él iba a entregar a la familia. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Él sabía que era una costumbre que las doncellas, las mujeres, salgan o en la mañana o en la tarde, cuando el sol pegaba menos, salgan con sus cántaros a recoger agua para luego esa agua transportarla a la casa y que la casa tenga suficiente agua para todo lo que se necesita. Sabiendo de esta costumbre, el criado le dice esto. Y luego en versículo 13 añade: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a sus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Dios. Este pasaje es donde se cometen más errores al aplicarlo a la vida de la persona. Porque hay gente que ha llegado a pedirle una señal a Dios, así como el esclavo le dice: la que baje el cántaro y dé de beber a mí y a los camellos, esta es. Y nosotros los cristianos hemos llegado a decir cosas tremendas: la que esté con vestido rojo, que esté sentada en la tercera banca y que esté leyendo el libro Cantar de los Cantares, esa es Señor. Tenga cuidado, esto es cultural. Antes no tenían la Biblia para guiar su vida, ahora tenemos las Escrituras. No le pida una señal al Señor. Si es una mujer que ama al Señor, usted va a hacer buen negocio si se casa con esa mujer. Le aseguro. Pero observa cuán interesado estaba este siervo de buscar la guía de Dios. Estaba muy interesado en esto. Y Dios contestó esa oración y lo hizo inmediatamente, y usualmente no sucede así, no va a suceder así. Pero observe cómo Dios contesta en el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, observe, antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual no había conocido, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió tras ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro de la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Inmediatamente Dios contestó. Usualmente no sucede así. Tendrás que esperar días y meses y seguramente años, doblando rodillas y dependiendo del Señor, hasta que la persona adecuada llegue a tu vida. Depende de Dios. Dios va a desarrollar paciencia, porque para nosotros y más para los jóvenes es difícil esperar. Uno piensa: ya se va el tren. Pero si pagas el precio de esperar, cuando la tengas, será una maravilla, será una bendición. Y cuando tengas hijos de ella, será una bendición. Con todos los problemas y dificultades que hay en el hogar, será una bendición. Cuando lo haces a la manera de Dios, nunca pierdes, nunca pierdes. Pero sabes, el verso 21 nos da un detalle más. Y el hombre estaba maravillado de ella,
callando, para saber si Jehová había prosperado su camino o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Observa la siguiente diapositiva. Nacor, hermano de Abraham. De este Nacor se casó con Milca, y de esta unión sale el papá de Rebeca, Betuel. Así es que Rebeca es prima en segundo grado de Isaac. Ahora no puedes hacer eso, no lo hagas, por favor, pero en ese tiempo no había legislación. Recién en Levítico Dios puso legislación: cuidado con casarse con familiares, porque esto va a producir un efecto dañino en las personas. Pero en ese tiempo no había legislación en torno a esto. Pero sabes un detalle, Abraham le había dicho al esclavo que busque una de la parentela. Y como lo hace Dios, como siempre lo hace Dios cuando buscamos su guía y su dirección, Dios siempre da más de lo que necesitamos, da más de lo que merecemos. Y Dios le estaba dando de la propia familia, del hermano Betuel, Rebeca, Isaac. Si dependes de Dios en este proceso, Dios te dará mucho más de lo que tú pides. Te dará mucho más de lo que tú mereces, te dará mucho más de lo que tú deseas. Y este es el caso cuando Dios le dio a Rebeca. No le dijo que venga de la familia directa de Abraham. Le dijo que sea de la parentela. Y Dios le dio a su propia prima en segundo grado. A alguien tan cercano a su parentela que iba a llegar a ser una bendición. No puedes salir y escoger a alguien que no pertenece a la familia cristiana. Debe ser de tu familia cristiana, de ellos, de ellas. De ahí debe salir tu compañera. Y cuando este hombre, este criado, observa cómo Dios está obrando en cada detalle y en cada cosa, y Dios está haciendo mucho más de lo que él estaba pidiendo, de lo que él estaba esperando, este hombre llega a ver la mano de Dios en todo esto. Y en el versículo 26 observa lo que hace. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y cuando tú llegas a experimentar esto en tu vida, puedes llegar a doblar rodillas y puedes llegar a decir: Señor, te agradezco por la esposa que me has dado. Te agradezco por el cónyuge que me has dado. Porque cuando metemos a Dios en el proceso, Dios te va a dar mucho más de lo que deseas, mucho más de lo que esperas, mucho más de lo que mereces. El versículo 50 y 51, y terminamos con esto, nos dice: entonces Labán, el hermano de Rebeca, y Betuel, el padre, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de hijos de tu señor, como lo ha dicho Jehová. El negocio fue rápido, no tardó mucho, media horita y listo, Rebeca, puedes irte. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba trabajando solo en Abraham, solo en el criado, no estaba trabajando solo en Rebeca, había ya trabajado años antes.
en Labán y en Betuel, el papá. ¿Te das cuenta lo que es para un papá decirle a su princesa, puedes casarte con este? Dios había trabajado mucho en ese papá. Dios había obrado mucho en él. Y cuando este hombre escucha a ese criado hablar y contar la historia y contar todo el proceso y contar todo eso, esto es de Dios. Rebeca puede decir, tienes nuestra bendición. ¿Observas? Cuando lo hacemos a la manera de Dios, Dios se encarga de todos los detalles, se encarga de trabajar en ella, se encarga de que ella te dé el sí, aunque podría decir no con todo gusto. Se encarga de los padres, se encarga de los detalles. Y el papá le dijo, Rebeca, anda, esto es de Dios. Y no hubo objeción. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, siempre ganamos. Siempre podemos ver mucho más allá de lo que esperamos, de lo que merecemos. El papá es responsable. No alguien que deja hacer, es el que lidera este proceso. El cristianismo no es negociable. Si no es cristiana, ni le mande a mi casa. Y siempre es importante doblar rodillas y clamar al Señor para que Él nos guíe paso a paso en el proceso de escoger la compañera para toda la vida. Y cuando lo hacemos, será una tremenda bendición. Lea nuevamente Génesis 24, porque hablaremos de ese mismo tema la próxima semana. Hay muchos detalles más, hay muchos materiales más. Traiga a su hijo, por favor. Él necesita escuchar esto. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, yo te pido por los papás, cabezas de hogar. Ayúdanos, Padre, a nosotros a darnos cuenta que en esta área, en la segunda decisión más importante de nuestros hijos, nosotros no podemos cruzar los brazos. Ayúdanos a empezar temprano, en la niñez. Ayúdanos a darnos cuenta que nosotros debemos jugar un rol importante en este proceso. Padre, ayúdanos a enseñarles que el cristianismo no es negociable. Que cuando tú dices, no os unáis en yugo desigual, no estás tratando de aguar la fiesta, no estás tratando de impedir cosas. Lo que estás tratando es de bendecir la vida de ellos. Y Señor, yo te ruego para aquella joven, aquel joven que no llega a valorar lo que tu palabra dice y que ha llegado a tomar una posición de rebeldía donde no le importa que tú digas, no os unáis en yugo desigual. Yo pido, Padre, tu obra en su corazón. Te ruego, Padre, que nos ayudes en todo este proceso. Y mientras usted sigue orando, por favor, quizás pidiendo perdón a Dios. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados y usted necesita oración, solo yo mirando, usted puede levantar, usted si viene por primera vez, usted puede levantar un ratito su mano y decir, pastor, ore por mí. Gracias, veo su mano, bájela nomás. Gracias, al fondo veo su mano también. ¿Alguien más? ¿Sabe, para las personas que nos visitan,
En un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Usted puede salir del lugar donde está y usted puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de la iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted y también va a orar por usted. Los demás están teniendo los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. No se sienta presionado, presionada por esto, pero si desea hacerlo, venga en este momento con toda confianza, sin ningún recelo. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Te pido, Padre, que conforme a tu voluntad y tu plan tú puedas estar supliendo las necesidades que ellos tienen. Te pido, Padre, por aquellos que van a estar escuchando el Evangelio en este momento, que tú puedas convencerle y que hoy estas personas puedan llegar a conocerte como Salvador. Te ruego por nosotros, Señor, ayúdanos a tomar parte activa en este proceso, a que no les dejemos abandonados a nuestros hijos, sino más bien les guiemos con cuidado para que tomen esa decisión importante en sus vidas. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Cuán grande es esa promesa de que si nos deleitamos en ti, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Y yo te ruego, Padre, por los jóvenes, chicos y chicas solteros de esta iglesia, que están en esa búsqueda, que ellos puedan decidir deleitarse cada día en ti, para que tú les des mucho más de lo que ellos quieren y de lo que ellos esperan, que les des lo mejor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.